Hola, ¿qué tal? Programa 18 de Agroperiodista, en el que vamos a conocer cómo afecta la guerra en Ucrania al sector agrícola. A la vez que se han disparado los costes de producción por el encarecimiento de los combustibles, la electricidad, los fertilizantes, todos los insumos en general, también están disparados los precios de venta de los productos, con cotizaciones casi desconocidas para el trigo, el maíz y todo lo que tiene que ver con los aceites vegetales. En esta situación, el campo tiene que seguir tomando decisiones, sin conocer si realmente el precio de venta será el que dicen los mercados y sin saber cuánto tiempo durarán los efectos de esta crisis, 1 año, 2, 3 años. De entrada, las hectáreas de girasol podrían duplicarse este año y pasar de 600.000 a más de 1 millón. Hoy analizamos la situación económica del sector agrícola con Alberto de la Riva, ingeniero agrónomo. Y antes de empezar, te animo a que visites agroperiodista.com para encontrar más historias y de paso te suscribas a mi lista de correo y así te aviso por mail de cada podcast. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. La compleja situación económica ha dejado al descubierto las carencias de Europa, tanto en el abastecimiento de energía como en el acopio de algunas materias primas, por ejemplo, del aceite de girasol. Alberto de la Riva considera que la escalada del precio de la energía solo se frenará con una intervención pública de algún tipo que corte esta carrera estratosférica de precios. También nos habla del papel de China y su agilidad para blindarse ante los problemas frente a la lentitud de Europa. En su opinión, la crisis debe ser igualmente una oportunidad para fortalecer el sector y eliminar dependencias excesivas de terceros países. Tengamos primero en cuenta casi telegráficamente la importancia de Rusia y Ucrania en los mercados de trigo, maíz y aceite de girasol, porque en los últimos 25 años se han convertido en uno de los suministradores clave de las materias agrícolas a través de los puertos del Mar Negro. Rusia y Ucrania, a grosso modo, a nivel de si hablamos de exportaciones de trigo, representan más o menos el 27%. A nivel de maíz, algo menos del 20%. Y si hablamos de aceite de girasol, estamos en el 78%. O sea, es mucho. Y si ya nos quedamos con la semilla de girasol, pues un 33% más o menos. Con lo cual, pues es una dimensión, es una auténtica barbaridad de la potencia agrícola que tienen ambos países. Los precios están disparados. El maíz se ha encarecido, por ejemplo, más de un 50% respecto a hace un año. Y se mueve en los 370 euros por tonelada, al igual que el trigo. El precio, la verdad es que oscila mucho dependiendo de cuándo consultes la información. Todos los aceites vegetales, girasol, colza, soja, palma, tienen disparados sus precios con cotizaciones de récord. Existe una fuerte variación de un día para otro, generalmente siempre al alza. Pero claro, una cosa es el precio que se fija en los mercados y otra que se esté dispuesto a pagar esas cifras tan elevadas. Que bueno, pues va a llegar un momento que estos precios, digamos que se pueden llegar a hacer como, no sé cómo decirlo, virtuales. Es decir, podrán estar cotizando a esos precios, pero luego la realidad, al final, si nadie los puede pagar, pues bueno, supongo que eso se ajustará y igual estos movimientos de esos picos máximos que ha hecho y luego esas correcciones, pues imagino que puedan atender a un poco a eso, ¿no? No lo sé. Es difícil porque estamos en una espiral inflacionista tremenda, pero va a llegar un momento que no sé, si hablamos, por ejemplo, de los ganaderos o de las fábricas de piensos, pues va a llegar un momento que es que no van a poder formular a estos precios de materias primas y los ganaderos después no van a poder pagar. Entonces, bueno, pues supongo que llegará un momento que habrá un equilibrio o algo se tendrá que, o alguna intervención por parte del gobierno, porque es que esto no es ya, esto ya está fuera de toda normalidad. Según un informe de Rabobank, el incremento de precios seguirá en los próximos meses, sobre todo en el trigo, los fertilizantes o el maíz. Los aceites vegetales podrían incrementarse
otro 20% y la carne un 5% más. Una alternativa es salir a buscar materias primas a otros mercados. Por ejemplo, se abre la perspectiva de Brasil y Argentina, pero todas las decisiones pueden implicar nuevas complicaciones. Y luego también está en que, bueno, pues puedas ir a Brasil o Argentina a buscar soja o lo que sea, pero hoy en día lo que es la disponibilidad de barcos está complicada, los costes de los fletes están disparadísimos y entonces al final dices, bueno, ¿y a qué precio voy a importar yo eso aquí? Y luego la siguiente pregunta es si yo voy a ser capaz de repercutir esos costes, ¿no? Hay que tener en cuenta que entre el 20 y el 30% del coste de producción de los alimentos corresponde a la energía. La electricidad es ahora 6 veces más cara que hace un año. Los carburantes, bueno, ya lo habéis visto, se han encarecido un 70%. El petróleo llegó hasta $138, pero ahora está por debajo de 100. Ya sabes que depende de cuándo consultes los datos. Este es el mercado de la energía envuelto en un puzzle geopolítico, como explica Alberto de la Riva. Al final, Rusia pues también es un exportador importante y también forma parte de la OPEP. Parece que pues entre Rusia y Arabia Saudí pues, es el 29% del total a nivel mundial. Supongo que Europa, Estados Unidos rápidamente pues han ido a Arabia Saudí a decirle que aumente las producciones de crudo y Arabia Saudí de momento de entrada y siendo que entiendo que pueda ser o por lo menos al estar todo dentro de la OPEP pues han decidido que no. Está complicado y bueno pues todo esto son puzzles y entramados geopolíticos que ahora están tratando de resolver, pero bueno que Rusia tiene una fuerza importante ahí y que bueno pues decidir que no vas a utilizar esos recursos pues ahora tienes que ver cómo lo vas a controlar. Se ha hablado mucho de cómo el precio del gas, que ha subido otro 144% desde que comenzó el año, está encareciendo los fertilizantes. Pero ojo, porque también afecta a otros procesos. Indirectamente, por ejemplo, cuando un cultivo como maíz, cuando tú tienes que entregas el maíz, pues yo qué sé, con 20 de humedad y lo tienes que secar a 14, pues la mayoría de los secaderos funcionan con gas, con lo cual pues automáticamente pues si el gas aumenta el precio pues eso va a repercutir en los costes de secado también, por ejemplo. La tercera pata energética es la luz, que afecta sobremanera a muchos regantes que tienen incluso dificultades para poder firmar el contrato de riego para esta campaña. Parece que la luz, como veníamos ya, fluctúa tanto, de repente está a 400, que baja a 200, que vuelve a tal, pues es un problema que traíamos pues desde octubre, noviembre, con aquellas promesas de que no iba a costar más que en 2018, etc. Bueno, eso ya, como ya parece que ya es recurrente, y hoy estamos casi más pensando en el petróleo que en el gas, pero efectivamente la luz, sobre todo para los riegos, ¿no? Todo lo que va con luz, los sondeos sobre todo, ¿no? Que cuando tienes que sacar agua a 150, 200 metros, pues eso es tremendo el coste que tiene y bueno, pues con estos precios de luz, como decías antes, pues seguimos sumando, ¿no? en costes de producción. ¿Y se puede conocer qué tendencia seguirá tanto las materias primas como el coste de la energía? No está fácil. Entonces, cada movimiento, o sea, esto al final es, como decía Newton, acción-reacción. Cada cosa que haces tiene su impacto y su consecuencia. Las hay que las notas más en el corto plazo y otras que son más en el corto y otras al medio. Pero al final todo esto tiene su impacto. Entonces, pues no es fácil, pero desde luego hoy yo no veo ningún elemento que diga, oye, pues ahora llega esto y ahora por lo menos vamos a estabilizar. Es que como todo son amenazas, sanciones y demás, pues cada cosa que se hace pues tiene su efecto. Los interrogantes son muchos, también sobre el papel que pueda jugar Ucrania en los próximos meses y años en el sector agrícola. Pues la urea estará ya cerca de los $1.000 si no lo ha superado. Hablan de que podría llegar a los 1.500, no lo sé. Esta gente
podría acopiar esos precios, podría pagarlo hoy, no lo sé. Eran importadores natos de Bielorrusia, con lo cual supongo que hoy esa vía está cerrada. Entonces, ya no solo para los cultivos que tienen que abonar ahora, sino pues ahora tienes que hacer eso, ahora te tienes que poner a sembrar maíz y girasol, después, sobre todo el maíz, lo tienes que abonar bien porque si no, no da. Entonces, yo pienso que Ucrania un poco lo que está haciendo o lo que querrá hacer es sembrar todo lo que pueda para garantizarse su propio consumo, pero ya lo de exportar, como exportaba, imagino que eso ya ni pensarlo hoy. Hay un actor principal en este escenario que quizás está recibiendo menos foco del que se podría imaginar. Cualquier decisión suya afecta a los mercados de todos los países. Hablamos ahora de China y de su papel en toda esta crisis. Alberto de la Riva nos destaca su agilidad a la hora de tomar decisiones. Cada vez producen más algodón que maíz, lo que sea. Ellos llevan tiempo mejorando todas sus producciones porque tienen claro que tienen que depender lo menos posible del exterior y es algo que tienen clarísimo y las instrucciones que han dado van en esa dirección. O sea, importa, bueno, evidentemente importa el coste, ¿no? Pero bueno, o la prioridad de ellos no es el coste hoy, sino que es garantizar los suministros. Ellos necesitan que tener toda la materia prima que necesiten y si es algo más cara, como han pagado incluso algo más el tema de fertilizantes o lo que sea, pues no les importa siempre que consigan el objetivo de hacer el acopio de suministros que necesitan. ¿Y qué está haciendo China? ¿Cómo se está moviendo? ¿China qué ha hecho? Bueno, pues rápidamente... con Rusia tiene un acuerdo, parece ser, de importación de gas, de petróleo y de trigo, que Rusia no era un exportador. O sea, China no importaba de Rusia normalmente el trigo. Bueno, pues como ahora van a tener bastante, pues supongo que tendrán un acuerdo y ahí sí que lo hará a buen precio porque se saben mover. Ahora, imagino que, por ejemplo, ahora han cerrado algunos barcos de maíz y de soja y los han hecho en Estados Unidos. O sea que rápidamente China pues juega muy muy bien sus bazas y hoy pues se está cubriendo y además reacciona y se cubre rápido. O sea que yo imagino que China no pasará por muchas penurias en el acopio de materia prima. O sea, lo hacen y lo hacen rápido, ¿no? Aquí quizás más en la Unión Europea, porque claro, son muchos países y para todo tiene que estar autorizado y parece que consensuado y demás, pues es una maquinaria mucho más lenta, ¿no? Los chinos lo ven y ponen a su gente a ejecutar y yo creo que van como tiros. A todos nos gustaría conocer cuál es el plazo temporal de esta crisis que afecta enormemente al mercado agrícola. Quizás sea imposible saber cuánto puede durar. Al final, lo primero la primera ecuación la primera incógnita que hay que despejar en la ecuación es cómo va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, al final va a dominar Rusia Ucrania, no lo va a hacer, ¿de qué manera? Bueno, pues ahí pues parece que lo que al principio parecía que era muy claro, hoy no está tan claro porque bueno, la resistencia que está haciendo Ucrania pues es digna de ver. Y bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega eso. Claro, por mucho que ahora digas, bueno, imagínate que dices, bueno, pues dentro de un mes o dos, pues todo, digamos, no sé, que Ucrania, en el supuesto caso, que siguiera independiente. Eso, claro, ya hay una penalización importante y es cuánto se va a sembrar en Ucrania este año. Porque, claro, ¿tienen semillas? Sí. Para sembrar todas las hectáreas, yo creo que no. Y de hecho hay agroholdings que ya han anunciado pues que se les cae bastante porque les falta personal o porque que no van a poder sembrar, ya no van a poder sembrar todo. Aún sembrando todo lo que puedas, por ejemplo, ahora lo primero que tendrías que hacer sería abonar todos esos trigos que se han sembrado en otoño. Alberto de la Riva sí que prevé que la situación económica no se restablezca en un corto o medio plazo y nos habla de 2-3 años. Entonces, hasta que tú puedas rearmar este puzzle geopolítico,
no será fácil. Y yo pienso que 2-3 años esto tiene que llevar mínimo. Incluso lo veremos después aquí en España, pero al final yo sí que lo que estoy viendo un poco es que esa globalización que existía yo creo que va a cambiar, que no va a haber tanta, o sea, que cada vez los países van a buscar más no tener que depender tanto del exterior y no van a confiar tanto en que, bueno, tú me puedes mandar tanto o tal, sino que van a intentar producírselo. Y bueno, pues yo creo que esto también va a traer una serie de cambios. Y yo, desde luego, no lo veo a mínimo, ya te digo, 2-3 años, que, no sé, hasta que esto se pueda normalizar, salvo, hombre, alguna cosa excepcional que diera un cambio de rumbo a lo que se está viendo hoy, ¿no? Que, bueno, yo qué sé, esto en esta vida todo puede pasar. Lo que sí está ocurriendo es que se están poniendo encima de la mesa las carencias de la Unión Europea en materia energética y la absoluta dependencia en algunos aspectos de terceros países cuya inestabilidad nos afecta ahora directamente. Hoy, bueno, al final, bueno, pues las cosas pasan y muchas veces cuando pasan así dejan en evidencia pues bastantes carencias y una potencia como Europa con esas, no sé, a nivel de gas, el 40% de lo que venía de Rusia. El petróleo también es importante. Ahora, eso a nivel de energía. Ahora mira, pues los trigos, los girasoles, maíces, etc. Claro, tú hoy evidencias una carencia importante y es que tienes una dependencia del exterior tan sumamente alta que en cuanto te hacen una de estas, es que te preparan un bacalao tremendo. Hay voces que ponen en entredicho la PAC, especialmente la nueva PAC que debería entrar en vigor en enero de 2023 y su apuesta medioambiental. La esencia de la política agraria europea, por lo que nació, era garantizar alimentos a la población y mejorar la renta de los agricultores, objetivos a los que ahora pues mira todo el mundo. Aquí hemos estado trabajando mucho a golpe de PAC y los golpes de las PACs siempre han sido pues los Green Deal, sostenibilidades, etc., con todo, bueno, etcétera, todo lo que trae eso. Hombre, igual lo primero que tenía que plantearse era, primero vamos a asegurar unos disponibles internos, sea de lo que sea, y una vez que tengamos eso, ahora empecemos a trabajar en cómo podemos ser, pues eso, pues más verdes, más ecológicos, más green, ¿no? Pero primero tengamos asegurado cuanto más mejor lo que es el alimento, ¿no? Y las formas de energía. Hemos cerrado, no sé, múltiples nucleares y ahora hablan que parece que ya son hasta verdes, ¿no? Y dices, claro, cuando ves las orejas al lobo, pues ahora ya parece que todo vale. Por lo que vemos, los agricultores tenemos que tomar decisiones para 2-3 campañas con precios elevados de venta, sí, pero también con los costes de producción disparados porque todo ha multiplicado su precio. Fertilizantes, gasóleo, energía. Hay que decidir si sembrar lo mismo, reducir, incrementar. ¿Qué es lo mejor? ¿Ser prudente? Yo creo que hay grandes oportunidades. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues en diferentes cultivos, pues si se autorizan, por ejemplo, siembra de barbechos, pues todo eso es muy interesante. Al final los agricultores van a ganar capacidad de producción. Hoy, es cierto que los costes suben, pero es que también sube, no sé si igual o más, el precio teóricamente que van a percibir. Digo teóricamente porque, por ejemplo, el precio que tiene hoy el maíz de 346 no es el precio que han cobrado los agricultores la mayoría de la cosecha de maíz. En León, no sé, los agricultores habrán estado cobrando de media 250, 270 euros normalmente, ¿no? Excepto aquellos que se hayan guardado algo de cosecha y la liquiden ahora. Pero además, no sé, yo diría que el 70-80% con los precios que tenían los agricultores ya en cosecha lo han vendido, ¿no? La gran mayoría. Entonces, igual que con el trigo duro en Andalucía, cuando pasó de 500 euros, bueno, pues los precios que liquidó el agricultor normalmente estaban en 2,90, 310, depende de algunos agricultores. Es decir, esos precios de 500 euros el agricultor no los ve, ¿no? Pero
Pero sí que es cierto que cuando estás, pues no sé, 350, pues bueno, pues si sube algo o baja algo, pues bueno, un agricultor liquidando por encima de el maíz, pues 320, 330 euros, pues es un precio tremendo, ¿no? Igual que si hablamos de colza, que roza los 900 euros, o girasol, que se están liquidando hoy lo último que hay, se está liquidando ahora últimamente en el entorno de los 820, 850. Claro, esos son precios bueno, pues que hacen muy atractivo y que, bueno, que hacen que el agricultor vaya a sembrar sí o sí. Para completar todo el cóctel, pues se une el problema de la sequía con problemas, dificultades en distintos puntos de España. Hay zonas en las que no hay agua, como alguna zona de lo que riega el canal de Orellana en Extremadura, Andalucía, o incluso hay alguna zona del Duero o Cataluña, Aragón, la franja, que tienen menos disponibilidades. Ahí en Cataluña y Aragón están dando 3.000 metros cúbicos por hectárea hoy de dotación. Sí que es cierto que allí un par de semanas lloviendo y posiblemente pues eso se arregle. Pero bueno, si hay agua, el maíz se hará, y el cultivo hoy, que tiene grandes posibilidades y casi podría ser uno de los cultivos estrella en primavera, es el girasol. ¿Por qué? Porque es un cultivo secano, mayoritariamente de secano, que en secano ni consume agua, ni consume agua, lo que le llueva, ¿no? Pero no tienes que regar, y no tienes, y en secano prácticamente no se abona, y en regadío pues el abono nitrogenado es el que lo hace cuando quiere conseguir buenas producciones. No son cantidades muy, muy grandes, pues con esos precios que te digo, de 820, 850 y subiendo, pues fíjate si es un cultivo atractivo, ¿eh? Efectivamente, parece que el girasol va a ser el cultivo estrella en esta primavera. ¿Cuánto puede crecer el número de hectáreas en España? En el caso de girasol, un poco la información que tengo de la industria es que todos hablan de que en España el año pasado se sembraron aproximadamente 630.000 hectáreas de girasol. Bueno, pues si tú consigues sembrar pues del orden, no sé, de 900, 1.000.000, 1.100.000, lo que puedas hacer de girasol, pues todo ello, con la demanda que hay, se va a cubrir entero, y bueno, pues con esos precios que estamos manejando, pues la rentabilidad, desde luego, es más que interesante. ¿Y habrá semilla suficiente para sembrar todas esas hectáreas? Si hablas de ese 1.000.000 de hectáreas, más o menos, pienso que se pueda cubrir. Lo que sí que hay que tener en cuenta es, que hemos hablado antes, es cuánto va a durar esto. Es decir, España, ministerio hablo, va a plantearse sembrar, o sea, hacer una siembra este año de 1.000.000 de hectáreas y lo dejamos ahí. Va a corto plazo va a decir, no, hay que garantizar 1.000.000 de hectáreas todos los años para que las industrias aquí en España tengan ya una parte importante de su consumo aquí. Y a medio plazo van a pensar que lo suyo es no depender, pudiéndolo hacer, digamos, entre comillas, en casa. Vamos luego a medio plazo a volver otra vez a dependencia, por ejemplo, de países, de cualquier país, vaya, en este caso Ucrania. Ahí pues son unas incógnitas, ¿no? Y porque si tú este año decides que pones semilla para sembrar 1.000.000 de hectáreas, tienes que pensar que el año que viene tú tienes que organizarte un plan de producción ya ahora, que lo tienes que sembrar ahora para garantizar, si hay que hacer otra vez otro 1.000.000 de hectáreas, tienes que volver a producir bastante más de lo que pensabas. Entonces no son decisiones que tienen que comunicar, que hay que estar muy, muy alineados, porque tienen bastantes repercusiones. No vayas a sembrar ahora 1.000.000 de hectáreas y para el año que viene te quedes en 500.000. ¿Hasta qué punto este incremento del número de hectáreas de girasol en España puede solucionar el problema de suministro de aceites de girasol a la industria y a los consumidores? Parece ser que va a haber una rotura de stock importante a partir de abril, y de abril a octubre, ahí es donde pues entiendo que esta solución de acopio en Argentina, Brasil, Estados Unidos o donde puedas, pues puede tener cabida. Si tú consigues sembrar toda esa producción,
hasta que la empieces a molturar será octubre. Entonces necesitas cubrir ahí unos cuantos meses. Es decir, tampoco es inmediato. O sea, no es porque digas, oye, voy a sembrar, no vamos a pasar problemas. Parece que los problemas, sobre todo en el caso del aceite de girasol, están más que servidos. Lo otro, bueno, pues es lo que hemos hablado, es un poco lo otro que está encima de la mesa, son los barbechos. Yo creo que también se está trabajando, y espero que así sea, es, bueno, pues que en algún momento, pues en esa escalada de los precios de gas o electricidad o los hidrocarburos, pues que realmente haya pues exenciones fiscales o rebajas de IVA o lo que fuere para controlar, porque si no, pues ni los transportistas, ni los agricultores, las empresas en general, pues de alguna manera eso tiene que estar un poco regulado, intervenido, porque si hay una escalada todavía y queda recorrido al alza, de alguna manera tienes que topar eso, porque es que si no, entonces va a ser muy complicado, ¿no? Y es lo que tienes que garantizar, que haya crecimiento económico. Desde luego estará por debajo de las previsiones, pero tiene que existir, porque es que si no va a ser un problema. Y si tú ahogas a las empresas o a los agricultores o a los transportistas con costes tremendos, pues al final pues el riesgo de parada de producción o de reducir producción está encima de la mesa. Como leemos en los informes que comparte Alberto de la Riva en LinkedIn y que te recomiendo consultar, el 2022, este año, prometía ser el de la recuperación. Y sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha cambiado todos los planes. El peligro se llama ahora estanflación, pero ¿qué es exactamente esto y por qué es tan peligrosa? Al final, cuando tienes una inflación muy alta, y un crecimiento económico pues prácticamente o muy bajo o nulo, ¿no? Es un poco esas situaciones. Entonces, pues para todos estos economistas y expertos y demás, pues parece que es un poco de los problemas económicos que son más difíciles para resolver, porque si lo que haces es, por ejemplo, subir tipos para controlar la inflación, pues automáticamente eso va a revertir en que haya un crecimiento mucho más bajo, empezarán a aparecer los desempleos, despidos y demás, con lo cual, pues si intentas arreglar por la vía de la inflación, pues igual detienes mucho el crecimiento económico, con lo cual ya es un problema, o viceversa. Entonces, parece ser que es pues realmente difícil, ¿no? Las últimas previsiones, pues eso, pues los crecimientos económicos, si el año pasado crecimos al 5,3, este año pues hablan de entre el 2,4 y 2,8, depende de estos bancos que se supone que tienen todos estos analistas y demás. Y luego la inflación, pues bueno, si el año pasado fue global del 5,3, pues la mayoría de ellos la dan por encima del 5,6 hasta el 6, excepto JP Morgan, que se queda en el 4,6. ¿Y estamos ante la posibilidad de una crisis alimentaria? ¿Puede desencadenarse una situación de falta de alimentos? Hoy, cuando vas viendo por lo menos los informes de Luzda, mejores o peores, pero son un poco una referencia, bueno, pues puede ser que en algunas zonas, como desde luego Ucrania o lo que sea, o en algunos países como Brasil, por los efectos de sequía o tal, pues bajen un poco las producciones. Y también es verdad que en los últimos años las reservas han estado mínimos, pero bueno, tú podrás todavía hoy consumir parte de esas reservas y bueno, yo creo que a corto plazo no veo esa supercrisis alimentaria, y desde luego si los países van reaccionando, como hemos hablado antes, por ejemplo en España, pues desde luego que puede ser que sigamos en escenarios de inflación alta y de precios altos, pero pienso que riesgo de que falte yo no lo veo. Lo que puede ser que está pasando, pues está pasando más, pues por ejemplo, con el aceite de girasol, por esa dependencia del 80%, porque ahora, ¿dónde lo sales a comprar? Y sobre todo, ¿a qué precio? Pero trigo, maíz, todo bueno, pues al final
hay reservas importantes, y ni siquiera hoy pueden bajar algo, pero ni siquiera, o sea, no en la información que transmiten, desde luego, por lo menos los stocks fin de campaña y demás, sí que dan algo de reducción de reserva, pero desde luego sigue habiendo, o sea, aún consumiendo, sigue habiendo esas reservas. Yo, a corto plazo, yo no veo una supercrisis de esas alimentarias, sobre todo porque, bueno, se va a reaccionar, espero. Alberto de la Riva también ve en esta situación una oportunidad para que, por un lado, se valore el trabajo de los agricultores y, por otro, España consiga desarrollar todo su potencial en el sector agrario. Al final, como ya hemos hablado, se trata de garantizar la producción de alimentos, sí, pero también aprovechar para eliminar dependencias exteriores. Unos ya lo conocíamos, pero hay otros que se están dando cuenta de realmente el potencial y de lo imprescindible que es la agricultura, ¿no? Y que no es una misión baladí, que es dar de comer al mundo. Al final, pues sea por lo que fuere o como sea, España en concreto, pues bueno, pues como se puede ver, pues tiene potencial para hacer más agricultura y realmente depender menos. Estamos comprando, no sé si son 10 o 12 millones de toneladas de cereales fuera. Hombre, todo no lo vas a poder hacer, pero igual puedes reducir 4 o 5 o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues al final, pues si ahora siembras 300, 400.000 hectáreas de girasol más, que todas esas en otoño, pues porque se cosecharán en septiembre, las más tardías. En octubre puedes estar sembrando sobre ellas trigo y puedes, no sé, España tiene, según los datos del Ministerio, sobre 2,7 millones de hectáreas de barbechos y bueno, no todos, porque los hay de retirada y demás, pero bueno, si hay 1 millón de hectáreas que son interesantes, pues bueno, pues podrás hacer otro 1 millón de hectáreas de trigo. Y ahí es donde tienes que funcionar y es la profesión del agricultor y es algo que sabe hacer muy bien. Pues ¿por qué no? Pues es por lo que yo creo que tenemos que luchar y que los agricultores en España pues hagan lo que saben hacer, que es producciones y con un nivel y una calidad pues extraordinaria y es un poco lo que espero que después de todo esto pues se den cuenta que podemos hacer mucho más. Pero bueno, que eso pues hay que apoyarlo y hay que estar encima. Si no, pues si todo esto pasa y volvemos otra vez a la situación de dependencia que hemos tenido muchos años, pues bueno, pues nada, o sea, ahí seguiremos, pero yo confío en que esto pues no sea solo que se resuelva las producciones de 2022 o 2023, sino que bueno, pues que haya una continuidad, ¿no? Y creo que hay una oportunidad, o sea, están todos los elementos para poder hacerlo, ¿no? Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y mejores historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.